Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida nuevamente a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recuerdo a nuestros participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema: causalidad de accidentes de trabajo, teoría del dominó, modelo del queso, pirámide de la accidentalidad. Invitamos a nuestra experta Hilda Velasco, profesional en seguridad y salud en el trabajo, auditora HCQ. Hilda, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Querida Lina, muy buenos días para todos. Hola, queridos participantes, qué emoción poder nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo ideas nuevas, ideas actualizadas. Me encanta poder acompañarlos, me encanta estar aquí. Les envío un saludo muy especial a estas más de 800 personas que ya se unen a nuestra comunidad educativa y cada vez somos más. Entonces, me encanta que tengamos ese entusiasmo de aprendizaje. A pesar que no han sido momentos fáciles en nuestro país, siempre tendremos la oportunidad de
escribir nuevos comienzos. Siempre tendremos la oportunidad de tener esa esperanza por un mejor mañana. Entonces quisiera empezar este tema del día de hoy con una reflexión y es, en el interior de cada uno se halla la semilla de nuestro futuro, la semilla de nuestro mañana. No todo está escrito. Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo por nosotros, por nuestras familias y por el otro. Este tema de esta comunidad de aprendizaje es bien interesante y es bien especial porque nos va a llevar a ir conociendo y reconociendo nuevas metodologías, metodologías que parten de teorías. Y es muy chévere que cuando nosotros que trabajamos en este tema, seguridad y salud en el trabajo, conozcamos de dónde nacen las cosas, de dónde nacen esas metodologías que aplicamos, cuáles son las teorías, cuáles fueron esas personas y esos teóricos que se sentaron en algún momento a delinear cómo podrían ser las cosas para ayudarnos a tener sistemas de gestión realmente preventivos. Entonces, el día de hoy, en este rato, en esta hora que vamos a compartir, vamos a hablar y a compartir ideas sobre qué es un nexo causal. Y esa parte de conceptos, esa conceptualización que es un nexo causal, también se los voy a dar a partir de las teorías del modelo del queso suizo, de la pirámide de accidentalidad, entre otras muy chéveres que les hemos preparado para hoy, pero también lo vamos a hablar con una connotación jurídica. Vamos a repasar conceptos de qué es una causa básica, cuál es esa causa inmediata y una causa raíz, porque vamos a hablar de causalidad. Vamos a compartir metodologías, vamos a revisar la pirámide de la accidentalidad, la teoría del efecto dominó y el modelo del queso suizo. Y cómo vamos a aplicar toda esta información, cómo la bajamos a nuestro sistema de gestión para hacerlo cada vez más práctico, para hacer un sistema de gestión digerible, no que quedemos con un sistema de gestión tan técnico que nuestros trabajadores ni siquiera lo comprendan. Entonces, esos son los lineamientos que hoy vamos a compartir. Ese es mi reto de hoy para con ustedes y quisiera que tuviesen donde tomar nota, tomen apuntes, aquello que les llame mucho la atención, escríbanlo, aquello que ustedes consideren que pueden mejorar, tomen atenta nota, porque en seguridad y salud en el trabajo nunca estará la última palabra, nunca nada está totalmente escrito y nosotros no tenemos la verdad absoluta. Entonces es bien importante que recojamos lo que vamos a aprender el día de hoy. La parte que es chévere, la parte interactiva con ustedes, este momento de saber cómo estamos de conceptos, cómo estamos, como toda esa parte del sondeo previo. Quiero invitarlos a que estén muy pendientes en sus pantallas porque allí se van a proyectar 3 preguntas. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta. Y la idea es que ustedes se conecten con la respuesta que consideran que es más cercana a lo que ustedes creen que es cierto. Miren que finalmente cualquiera de las 3 puede ser real. Sin embargo, siempre habrá una que se acomoda más al concepto y a la pregunta que estamos haciendo. Entonces, en este momento, quiero pedirle el favor a Lina que me acompañe con este ejercicio para que me lea los resultados del sondeo de lo que ustedes van a responder. ¿Estamos listas, Linita? Sí, señora, estamos listas. Entonces, si quieres, iniciamos con la primera pregunta. Excelente. Entonces, queridos participantes, la primera pregunta es, las causas inmediatas. Entonces van a escuchar la pregunta con mucha atención. Las causas inmediatas se presentan A, antes del incidente, B, antes del accidente, C, A y B. ¿En qué momento se presentan esas causas inmediatas? Y eso está relacionado con una de las teorías que vamos a revisar hoy. Entonces, tómense unos segundos para contestar la que ustedes consideran que es cierta. Bueno, Linita, yo creo que
que ya Yo pueden creo que ya. haber posibilidades de respuestas. Claro que sí. Bueno, te cuento, Hilda, que el 8% nos dijo antes del incidente, el 12% antes del accidente y el 80% nos dijo que la A y la B son correctas. Ok, listo, muy bien. Entonces, como ustedes van a estar tan atentos a todo lo que yo les voy a compartir hoy, más adelante van a saber si respondieron bien o no y yo también les voy a reforzar las respuestas. En la segunda pregunta, los accidentes de trabajo ocurren por A, por factores personales. Siempre estará ahí el trabajador quien de alguna manera promueve el accidente. B, factores multicausales. O C, ninguna de las anteriores, ni el trabajador ni los factores multicausales. Vamos a ver ustedes qué imaginan. ¿Será que generalmente será por actos inseguros o será una mezcla de las dos? Actos, condiciones inseguras o nada que ver con esto. Bueno, yo creo que ya podemos dar los resultados. Muy bien. Hilda, te cuento que el 5% nos dijo factores personales, el 86% factores multicausales y el 9% nos dijo que ninguna de las anteriores. Súper bien, listo. Y vamos con la tercera y última pregunta. El nexo causal. Entonces, ojo con esta pregunta. Nexo causal puede considerarse como A, el enlace entre un hecho culposo con el daño causado. Ahorita vamos a explicar muy bien esos conceptos. B, el vínculo entre la conducta y el daño. O C, A y B son correctas. Y ahí hay un tema de connotación jurídica que ya les voy a explicar. Esa está un poquito más compleja, Linita, pero yo creo que ya deben tener Ya, respuesta nuestros participantes. listo. Señora, también los asistentes los pueden ver en pantalla los resultados. El 11% dijo el enlace entre un hecho culposo con el daño causado, el 21% vínculo entre la conducta y el daño y el 68% nos dijo que A y B son correctos. Súper, Linita, siempre tenemos unos participantes maravillosos y súper pilos. Bueno, muy bien, Muy gracias a bien. todos por participar. Entonces, a partir de este momento, si van a estar muy atentos, van a empezar solitos a encontrar las respuestas correctas. Vamos a iniciar por el concepto de nexo causal. Cuando nosotros hablamos de nexo causal, hablamos como de esa relación causa-efecto. Aquí les voy a compartir un poco de todo ese concepto desde el derecho penal, que lo hablamos mucho en esa connotación penalista. El nexo causal se entiende como el enlace. Cuando hablamos de nexo, revisen un poco como también de dónde nacen las palabras, de cuáles son las fuentes, cuál es la fuente, la fuente de dónde nace cada palabra. Se entiende como el enlace entre un hecho culposo con el daño causado. Vamos a recordar qué será eso de la culpa, del hecho culposo. La culpa es cuando tenemos conocimiento que si hacemos algo nos puede generar un daño, pero no tenemos la voluntad de hacer el daño. O sea, hay conocimiento, pero no voluntad. Entonces, ahí la palabra clave será ese enlace. ¿Entre qué? Entre el hecho culposo, o sea, entre el conocimiento de lo que tenemos de la situación y finalmente lo que conduce a ese daño. La segunda parte es, en los casos de responsabilidad objetiva, el vínculo existe entre la conducta y el daño. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva es lo que podemos nosotros evidenciar. Entonces la conducta es evidenciable y el daño también. Entonces si no hay una evidencia de una conducta o si no hay un daño, pues no habrá nada, o sea, no hay un efecto. Aquí esto lo utilizamos mucho para el concepto siempre del accidente de trabajo. Entonces, vínculo entre la conducta y el daño. Entonces también hay un vínculo causal. Ese vínculo es indispensable.
para que la conducta de la persona se genere, ¿sí? Entonces hay una causa, hay una conducta, hay una causa directa y esa causa es necesaria y determinante del daño. Repasemos por un momento cuál es el concepto del accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que genera en la persona, en el trabajador, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte. Debe haber un daño. Entonces, si hay un nexo causal, si hay una causa directa, una causa necesaria, una causa determinante, el daño se genera, el daño se suscita. Si no hay causa, pues no va a haber efecto. Si no hay una causal, el daño no se va a generar. Entonces, este nexo causal nos va a remitir a la causalidad de los accidentes. Vamos a repasarlos, porque nosotros este tema de las causas básicas, las causas inmediatas, la vemos generalmente en los conceptos de la investigación, en las técnicas de investigación. Entonces, ¿qué son las causas de los accidentes? Y conéctense con esas palabras que les estoy subrayando y les estoy coloreando aquí con rojo para que les quede aquí anclado en su mente. Son todas aquellas condiciones. Entonces, las causas están relacionadas con las condiciones que en determinadas circunstancias se desvían de un estándar. Entonces, sabemos que hay una condición y hay una desviación de un estándar. Y esto entra a formar parte de una secuencia de eventos. Les hablo de secuencia porque en un momento vamos a revisar y a repasar la teoría del efecto dominó, donde nos habla de esa esa secuencia, hoy estoy como enredada en mis palabras, esa secuencia de eventos que conllevan a un accidente o a un incidente. La causa inmediata, circunstancias que se presentan antes del contacto, y esas circunstancias que se presentan antes del contacto originan el accidente. Por lo general se pueden observar fácilmente por el investigador. Se refiere a condiciones y comportamientos o actos inseguros. Recuerdan que hay una pregunta de estas. Les preguntábamos que en qué momento se presentaba la causa inmediata. Entonces ahí está una parte de la respuesta. Antes del contacto, antes del incidente, antes del accidente. Y esa causa inmediata nos va a conllevar a que profundicemos un poquito más y encontremos la causa básica. El reto de nosotros como investigadores de los accidentes, como parte del equipo investigador, es empezar a reconocer metodologías que sean eficaces, y la parte de las metodologías ya las hemos compartido en otras acciones educativas y las seguiremos compartiendo en unas próximas formaciones, porque nuestro reto será siempre encontrar la causa real. No solamente quedarnos en lo básico cuando decimos que fue el trabajador, que fue exceso de confianza, casi que diciendo que fue culpa grave de la víctima. No, se trata de encontrar realmente qué es lo que está generando el daño. Entonces, la causa básica son aquellos factores que contribuyen a la existencia de las causas inmediatas. Por lo general, requiere un mayor análisis, requiere revisar evidencias, requiere ponderar pruebas para ser reconocidas por el investigador. Estas las llamamos, las conocemos como causa raíz, las escuchamos como causa real, causa indirecta o causa contribuyente. Cualquiera de estos 4 nombres está bien para categorizar la causa básica. Esto en cuanto a conceptos, entonces vayan tomando nota. La pirámide de la accidentalidad. ¿Qué es lo que nos explica esta pirámide? Frank Beard, un teórico, un gran estudioso de toda la parte de seguridad en ese momento, hace muchos años cuando hablábamos de salud ocupacional, él era un estudioso del control total de pérdidas. Y en 1969 él hizo un estudio en ese entonces con 1.750.000, me acuerdo mucho de la cifra, accidentes de trabajo de la nación, de la región donde él vivía, y él revisaba cuáles eran como las conductas que llevaban a esos accidentes. Entonces él empezó como a categorizar antes de un accidente fatal, antes de un accidente mortal, qué pasaba en el fondo, qué se suscitaba antes de generarse una muerte. Entonces él decía,
Por cada accidente mortal, por cada trabajador que desafortunadamente y tristemente muere y no vuelve a su hogar por causa de una lesión en su trabajo, antes, esa empresa registró 10 lesiones graves. Vamos a repasar cuáles son estas lesiones graves. Ustedes recordarán que en el artículo 3 de la resolución 1401 de 2007 habla de que es una lesión grave. Entonces recordemos, lesiones graves, por ejemplo, fracturas de huesos largos, pérdida de algún miembro del cuerpo, una amputación, una quemadura de segundo, tercer grado, Dios nos libre, la pérdida de un ojo, o sea, la enucleación, la pérdida de la capacidad auditiva por la generación del accidente, o también todo lo que tiene que ver con esas lesiones que llevan a que el trabajador se incapacite y de pronto termine discapacitado. Entonces decía, por cada accidente mortal en esa empresa ocurrieron antes 10 lesiones graves, pero antes de esto se presentaron 30 lesiones menores. Entonces esa es como la estadística de análisis entre muchos accidentes y se veía esta conclusión. 30 lesiones menores. ¿Qué quiere decir esto? Los golpes en cualquier parte del cuerpo, o sea, cosas menores, los traumatismos leves, una herida leve, me golpeé en la rodilla pero no me pasó mucho, mi pie se me volteó y me generé un esguince de primer grado, ¿sí? Me corté mi dedo índice de la mano derecha con una navaja, con un bisturí, pero no pasó mucho. Entonces, antes de esas lesiones graves también se presentaron 30 accidentes menores. Pero antes de esto, y miren que lo más triste es que en nuestras empresas siempre hay alarmas, siempre hay bombillitos que se prenden, siempre hay algo que nos está diciendo que si no controlamos esa situación, algo muy grave puede suceder. Antes de ese accidente mortal, se presentaron 600 incidentes, es decir, que tuvimos 600 oportunidades de prevenir que algo grave y algo mortal sucediera. Tuvimos nosotros la oportunidad de actuar en esos 600 incidentes. Por eso nuestros sistemas de gestión deben ser preventivos, deben ser realmente proactivos y no deben ser reactivos. ¿Para qué entonces ir a investigar el accidente de trabajo si ya tenemos una persona que nos lesionó gravemente, de pronto perdió alguna parte de su cuerpo, de pronto se quemó de una manera súper grave, cuando tenemos la oportunidad de revisar qué está sucediendo antes y si nosotros escucháramos un poquito más, nos daríamos cuenta que nosotros sí podemos trabajar en los incidentes. Aquí el reto para nosotros, los salubristas, las personas que trabajamos en prevención, será conectarnos más con los incidentes de trabajo. Me resbalé y casi me caigo. Afortunadamente, alguien me sujetó y no me pasó nada. Esa caja se cayó a una distancia, pues aquí muy cerquita de donde yo estaba, pero gracias a Dios no me pegó en la cabeza. Si yo hubiese estado ahí, me cae en mi cabeza y me golpea. Entonces, los incidentes, ahí está el reto para nosotros. Y nos decía Frank Beer que encontraba que habían muchos comportamientos inseguros, muchos actos inseguros que también se daban por factores personales. Y en esa categorización que hacía, se sacaban una estadística donde decía que en un aproximado el 96% de esos accidentes eran causados por comportamientos de las personas, por actos inseguros. Quitar una guarda de seguridad, querer acelerar el ritmo de una máquina para acelerar el trabajo, no utilizar un elemento de protección personal, estar mirando para otro lado, pero no estar concentrado en la labor que se debía realizar. Pero también a eso se suman las condiciones inseguras. Nosotros como seres humanos somos muy dados al error, entonces al error humano, pero no podemos nosotros también confiarnos que una persona va a ser lo totalmente observadora, lo totalmente segura, sino que el entorno debe darme a mí confianza y seguridad. Entonces, claro, el comportamiento es necesario, pero la condición del entorno debe ser segura. Así si yo voy despalomado, como yo digo, bajando las escaleras y enviando un mensaje por WhatsApp, si me resbalo, debería tener una baranda en las escaleras para poder sujetarme. Entonces, las dos cosas son súper importantes.
el comportamiento y también la condición. Esto, amigos, en cuanto a la pirámide de accidentalidad. Así es que encontramos que los accidentes son multicausales, no serán solamente producto de un comportamiento inseguro y tampoco va a ser solito producto de un factor del trabajo, un factor del entorno. Son multicausales, las dos cosas se combinan entre sí. Es la sumatoria de muchas causas, los comportamientos, el subirme al vehículo porque soy conductor de mi empresa y no ponerme el cinturón de seguridad, o contestar una llamada mientras conduzco, o estar allá en el área de producción donde necesito estar muy concentrado y estar haciendo llamadas también, más concentrado en el celular. O de pronto ese hueco en el piso que nadie ha querido demarcar, ese hueco que está ya latente esperando a que alguien se caiga y termine fracturándose un pie. Entonces se van a combinar las dos cosas, los actos y las condiciones inseguras. Nunca es producto de la mala suerte, ni porque la persona es bulto de sal, ni porque es el que le encanta accidentarse. Yo creo que a ninguno de nosotros nos encanta accidentarnos porque eso es un tema que tiene que ver también como con el sentido del cuidado y del amor propio. Entonces es quitarnos un poquito de nuestra cabeza, solamente empezar a concluir que es culpa del trabajador. ¿Por qué nos accidentamos? Y antes de contarles y compartirles dos teorías muy chéveres sobre esto, el tema de por qué nos accidentamos tiene que ver y está relacionado también cómo actúa nuestro subconsciente o cómo es la acción inconsciente que nosotros hacemos que nos genera ese acto de accidentarnos. Vamos a quitar de nuestra cabeza que son producto de la mala suerte. No son producto de la mala suerte porque sí, siempre se pueden prevenir. No es posible hablar de cero riesgo. De cero riesgo no, porque es que el riesgo lo vamos a tener siempre. Me levanto de mi cama y me voy a la ducha, me voy a bañar y me puedo resbalar ahí en mi ducha y me puedo accidentar. O sea, en cualquier lado yo tengo el riesgo. Pero lo que sí podríamos hablar es de cero accidentes. Eso sí, si tenemos un muy buen programa para esto. Entonces, son consecuencias de un proceso inconsciente que conduce al acto de accidentarse. Les voy a mostrar unas imágenes y ustedes van a conectarse con ellas a ver cuáles les suenan más. A veces uno encuentra que nos envían a nuestros grupos o bueno, encontramos fotos de esas, a mí me da risa, de las colombianadas, ¿no? De cómo se toman fotos por ahí de trabajadores haciendo cosas muy locas, trabajando de una manera terriblemente insegura, pero también cómo la condición de su entorno tampoco le ayuda a generar una conciencia del cuidado. Entonces somos muy dados a desafiar el peligro. Aquí les voy a exagerar un poquito a través de estas fotos, pero es para comprender cómo es ese acto inconsciente que nos conlleva al accidente. La señora que está aquí, como sus pies están en un acuario, como en un balde con agua, y está trabajando en algo eléctrico. Entonces, desafiamos los peligros. Tenemos una percepción del riesgo muy bajita. El tema es eso, que nosotros o la mayoría de las personas minimizamos el riesgo. Hay algo de pronto también que quiero compartirles y es la forma como nosotros nos enfrentamos al entorno. Entorno no solamente viéndolo también en sentido del lugar donde trabajo, sino todo mi entorno donde me muevo. Voy por la calle y de pronto somos muy dados a, por ejemplo, a pisar alcantarillas. Pisamos las alcantarillas y no sabemos si esas alcantarillas están sueltas. Si alguien antes ha tratado de retirar algún tornillo para robarse en la tapa de la alcantarilla y nosotros vamos por ahí pasando y pisamos la tapa de la alcantarilla. ¿Qué tal esa tapa estuviese suelta? Entonces tenemos una percepción del riesgo muy bajita. Entonces pilas con esto. Lo subestimamos. En esta foto de este señor con este bebé, con este niño, es para decirles eso. Somos muy dados a pensar que esas cosas le pasan al otro. A mí nunca me va a suceder. Lo hemos visto ahorita con el COVID-19, pensando que eso le ocurre a los demás y que a nosotros nunca nos va a tocar. Y nos ha ocurrido ya tener de pronto un amigo, el papá de nuestro amigo, de nuestra amiga, afectado, algún familiar, alguien cercano. Entonces somos muy dados a
subestimar los riesgos y a tener una percepción muy bajita de ellos. Somos de los que nos encanta la adrenalina, entonces por vivir como la experiencia, por mostrarnos también como héroes o heroínas, vamos metiendo la mano donde no es, vamos mostrando un poder de pronto que a veces ni siquiera tenemos. Nos encanta demostrar y mostrarle a los otros que somos muy capaces de hacer las cosas, pero no medimos las consecuencias y creemos que nos las sabemos todas. Eso es otra de las cosas que nos lleva también a accidentarnos. Nos da a veces miedo o pena preguntar. Nos da pena preguntar. Es mejor esa persona que pregunta, que indaga, que revisa, que es curioso, a la persona que cree que lo que está imaginándose está bien y termina haciendo algo que termina accidentándolo a él o generándole un daño al otro. Y de pronto también porque a veces de pronto nos puede faltar algún tipo de conocimiento específico para alguna tarea. Entonces, todas estas cosas nos van a llevar a esa acción inconsciente de accidentarnos. Ya vamos a compartir las teorías, las dos teorías, pero antes de esto es muy importante que conozcamos esto. Ustedes han escuchado la teoría del iceberg en los accidentes de trabajo. Esta teoría fue diseñada o fue pensada después de lo que ocurrió con el Titanic. El Titanic, el hundimiento fue en el año 1912. Entonces, estas teorías que empezaron a hablarse del control total de pérdidas, que vienen como desde el año 42, de ahí en adelante, nos dice que por cada peso que aseguramos, que es lo que vemos, es aquí el iceberg, la punta del hielo, lo que nosotros vemos es lo que se le cubre al trabajador, son los costos directos de la lesión, son los costos asegurables, es lo que la ARL paga por cuenta de ese accidente de trabajo, lo que la ARL paga, por ejemplo, por la prestación económica y asistencial de esta persona. Pero estamos olvidando todo el bloque de hielo que está en la superficie, lo que no vemos, con lo que se estrelló el Titanic y por lo que se hundió. Entonces, ¿qué está abajo? ¿Qué está en ese bloque de hielo profundo? Están los costos no asegurados, todo lo que el empleador con lo que no cuenta. Entonces, siempre que nosotros vayamos a revisar un tema de un costeo de cuánto nos vale el accidente de una persona por sus días de incapacidad, no los multipliquemos solamente por el salario que él gana o ella gana y por sus días de incapacidad, sino multipliquemos además ese resultado, multipliquémoslo por lo menos por 5, porque ese 5, entre 5 a 50 dólares, aquí lo ponemos en dólares porque así están estas teorías, es lo que la empresa paga, por ejemplo, por arreglar la máquina que se dañó por causa del accidente, por ese rato en que se paró la producción, por el tiempo en que se atendió a la persona accidentada, por ese miedo que se le causó a los compañeros del entorno por el accidente del otro compañero, por esos tiempos muertos donde el trabajador tiene que ir a que le den sus terapias, por esos días complementarios de pronto la empresa tiene que traer a alguien que reemplace al trabajador, por todas esas demandas de pronto que se pueden generar por causa de ese accidente, más si son accidentes graves o mortales. En fin, o sea, todo lo que nos causa el accidente. Eso es una de las formas de conectar, por ejemplo, a nuestro empleador para que nos ayude a invertirle más a este proceso de accidentalidad. Entonces, todo esto hace parte de esas teorías del control total de pérdidas, que es súper chévere conocerlo. Entonces, vamos a partir de eso que ya estamos compartiendo, vamos a revisar qué es eso de la teoría del efecto dominó. Heinrich es el teórico, es el estudioso en este proceso que nos generó como un análisis bien interesante de esa teoría del efecto dominó, y esto lo hizo en el año de 1931. Imagínense ustedes que desde ese tiempo empezamos a hablar de todo el tema de seguridad y salud, hablándolo de control total de pérdidas. En ese entonces lo utilizaban mucho, por ejemplo, para los procesos de calidad, de control de calidad, pero súper aplicable también a los procesos de seguridad. Y nosotros en Colombia que empezamos a aplicar ya como más como todo ese tema de los controles, pero imagínense, desde el año casi 1979, cuando salió el Estatuto de Seguridad Industrial.
y hasta ahora que empezamos a tomar más conciencia de los sistemas de gestión. Entonces nos dice Hendrich que el accidente se da por una cadena de condiciones que finalmente culminan en una lesión. Entonces hay un factor secuencial, hay 5 factores secuenciales que conllevan al accidente, que si un dominó no estuviera allí o se pudiese controlar, el efecto o la lesión no tendría por qué darse. Entonces casi que la causa se controlaría y si controlamos la causa, vamos a controlar el efecto. Esta teoría posteriormente fue actualizada, obvio, porque es que si era de 1931, habían otros grandes estudiosos que empezaron a revisarla para saber si todavía era aplicable o qué se le podría ajustar. Entonces, ahí conocemos mucho a Wirth en 1985, que incluyó el término de pérdida y lo incluyó también con el daño a las personas, materiales y al ambiente. Y Wirth también empezó a hablarlo desde todo el tema de pérdidas en el proceso y todo el tema patrimonial. Entonces, ¿cuáles son esos 5 factores secuenciales? Tal vez en otras acciones educativas ustedes ya me han escuchado hablar de esto. Siempre la pérdida es lo que nos va a generar ese daño, la teoría del iceberg, no se les olvide esto. Está lo que es asegurable, lo que es la prestación que nos da, en este caso, nuestra ARL, pero también esa pérdida va mucho más allá. Esa pérdida con los costos no asegurados, que son los tiempos perdidos, todo el tema de pronto patrimonial, toda esa máquina que se afecta, entre otros. Antes de esto, se generó un incidente. Entonces, miren que el incidente, siempre vamos o yo les voy a insistir mucho en ese control del incidente. Para que nosotros, si trabajamos en este tema, solamente investigar accidentes, eso no nos debe hacer sentir orgullosos. Lo que nos debería hacer sentir orgullosos es que estamos realmente previniendo los accidentes. ¿Y cómo lo hacemos? Con ese control y la identificación del incidente. Entonces, el incidente, que es ese potencial de pérdida, eso que no se ha presentado, pero que en condiciones levemente diferentes sí puede causar la pérdida. Las causas inmediatas. Entonces, ya les voy a mostrar unos ejemplos de causas inmediatas. La causa inmediata es lo observable, lo que podemos corregir inmediatamente. Por ejemplo, la persona que se resbala y se cae por el piso liso. La causa inmediata es que el piso estaba enjabonado y la persona no se dio cuenta porque eso no estaba señalizado y pasó por encima, por ahí, y se terminó resbalando y cayendo. Pero siempre habrá antes un problema, una causa real, la causa conducente, la causa que nos está generando realmente ese daño, ese problema real. Generalmente puede estar relacionado con temas de supervisión, de falta de liderazgo, de que todo como que se nos convierte en paisaje, que las compras y las adquisiciones de los productos ya empezamos a bajar los presupuestos y entonces empezamos a comprar lo más barato, no estamos entregando calidad, por ejemplo, los elementos de protección personal, etcétera. Y hay una falta de control. Y ahí está la parte de la administración. En faltas de control, cuando hacemos investigaciones de accidentes, podemos de pronto evidenciarlo con que nos reducen el presupuesto, por ejemplo, lo que les decía, para las compras, porque esos guantes que son de excelente calidad son muy caros con relación a estos marca pajarito, como yo les llamo, que venden aquí en la ferretería de la esquina. Entonces empezamos a bajar como esos costos, pero a la vez empezamos a disminuir la calidad de lo que entregamos. Entonces esa falta de control es otro factor secuencial. Si nosotros interrumpimos alguna de estas fichitas, pues la pérdida no se va a dar. Si nosotros hiciéramos un control en una de estas fichas, el efecto no tendría por qué presentarse. Entonces, ¿por dónde empezaría yo? Por el tema de la administración. Empezar a revisar que tengamos políticas claras, que tengamos estándares adecuados, estándares de trabajo seguros, que la gente los comprenda, que estemos desarrollando todos los programas de prevención de la mano con los trabajadores, que no nos estemos soñando nosotros de pronto cosas que no son fáciles de llevar a cabo. Y empezar también a encontrar de pronto en esos procesos de selección de personal
a las personas que tengan las competencias adecuadas para los cargos. Eso también está muy relacionado con hacer contrataciones de personas que tengan por lo menos la competencia para el trabajo que vamos a desarrollar. No contratar a la persona que se llama ser técnico electricista, pero que hizo tal vez un curso de 20 horas y realmente no es un técnico electricista. Entonces, un poquito también como para irlo revisando desde el proceso de administración. Revisar también el sentir de las personas, qué tan cómodos se pueden sentir en el trabajo que están desarrollando, cuál es su percepción del riesgo. Un poco también trabajar el tema comportamental con ellos, el tema tal vez de psicología, saber cómo perciben el peligro, cómo perciben el riesgo, cómo lo comprenden, cómo se enfrentan a él. Con esta teoría vamos nosotros a poder ayudarle a la organización realmente a ser más productivo, aplicando un buen programa de prevención de accidentes, pero no solamente accidentes, sino desde los incidentes, vamos a realmente hacer eso para lo cual nosotros nos hemos formado, para ayudar a que las familias al final del día se reúnan completicas en casa y que podamos realmente seguir cumpliendo nuestros propósitos y nuestras metas. Evitar esto tan triste que son los efectos, porque cuando uno investiga accidentes mortales, cuando investiga accidentes donde hubo una amputación o una persona perdió algún miembro de su cuerpo por un accidente, de verdad que es muy triste. Uno como profesional lo hace porque esa es como la labor también para la cual nos hemos formado. Sin embargo, siento que esa no es nuestra misión solamente en este trabajo que desarrollamos. Nuestra misión es netamente preventiva. Entramos a la metodología o a la teoría del modelo del queso suizo, del Swiss cheese. Este es muy chévere porque lo que nos habla es a través de una metáfora. La metáfora es el queso. Ustedes le ven estos huequitos al queso, son las fetas, lo llaman las fetas. Entonces, este modelo del queso suizo, propuesto por James Reason, él habla que hay un efecto acumulativo. Y me gusta mucho porque también cuando nos habla de ese efecto acumulativo, nos habla que los accidentes antes de ocurrir han contado una historia, nos han hablado mucho. ¿Y a través de qué nos han hablado? De los incidentes. Nuevamente, insistimos en los incidentes, en esa posibilidad de haber hecho algo. Y él también lo categoriza a través como de 4 estructuras así súper importantes. Uno, los actos específicos, o sea, los comportamientos. Por eso es tan importante que empecemos a desarrollar programas enfocados al control o a trabajar con las personas, que ellos encuentren su motivo del cuidado, para que sus comportamientos también empiecen a ser más seguros. Hay unas condiciones previas que generan también el daño, pueden haber unas fallas en la supervisión y también hay unas influencias en la organización. Cuando hablamos de influencias de la organización, pueden haber temas presupuestales, pueden haber temas de selección de personal, pueden haber temas también de seguimiento, de liderazgo, de las formas como nosotros damos una instrucción. A veces no somos tan claros en dar una instrucción y la gente, los trabajadores lo entienden de una manera ambigua. Entonces, él nos dice que cada huequito de estos, o las fetas que se llaman en el método, son esas fallas latentes, son los síntomas. Entonces, ¿cuál será nuestro reto, amigos? Que empecemos a encontrar esas fallas latentes, que todo eso que a nosotros no nos suene tan bien, que nos haga ruido, pues empecemos a ponerle más atención a ello, que si sentimos que hay trabajadores reincidentes en la accidentalidad, trabajadores que repiten el accidente y otra vez y son diferentes causas, revisemos qué puede estar pasando en el entorno de esta persona, porque estas fallas latentes siempre nos van a llevar a generar un daño potencial o un daño mucho mayor. Las defensas, entonces la metodología o la teoría nos habla de las defensas. Las defensas son las barreras. Entonces nos habla que para evitar el contacto con la persona, porque siempre somos dados al error humano, también nos explican esto, las barreras es lo que nos va a ayudar de alguna manera a evitar ese contacto con la persona, ¿sí?
Entonces, los controles operacionales. Aquí las defensas que llamamos barreras son los controles operacionales. Controles de ingeniería, controles administrativos, todos los controles de pronto de elementos de protección personal. Entonces, echen una miradita a sus programas de prevención para ver dónde existen oportunidades de mejora. Esas oportunidades de mejora que identifiquen, llévenlos a un plan de mejoramiento, compártanlos con el COPAS, miren qué más pueden mejorar, si deben hacer más campañas preventivas, hablar más con las personas, hacer más procesos de inspección, pero cuando hagamos esto, hagámoslos conscientemente, que no se nos vuelva tanta rutina, o sea, rutinario en el sentido de que lo hacemos por hacerlo, un proceso de inspección. Cuando yo hago auditorías legales de los sistemas de gestión, me doy cuenta que esos procesos de inspección a veces se hacen solamente por cumplir un requisito y a veces lo hacemos solamente por cumplirle a un auditor. Ustedes pueden creer eso, que uno se prepara es realmente para un auditor, no se prepara para un control, no se prepara para proteger una historia de vida, sino que nos preparamos es para una auditoría, para caerle bien al auditor, para que nos digan están haciendo bien las cosas, llenos de papeles que de pronto a veces ni siquiera nos generan un valor. Esas inspecciones que vamos solamente poniéndole chulos, diciendo que todo está ok, cuando hay muchas cosas que ni siquiera hemos evidenciado. Entonces, estas teorías lo que nos van a llevar es a identificar esas fallas activas, esas fallas latentes, eso que nos genera el ruido, yo lo llamo ruido, eso que no nos está gustando mucho. Cuando ustedes tengan una intuición y algo no les suene tanto en esa área de trabajo, pónganle el ojo ahí porque por ahí puede ser el camino. Los seres humanos, entonces nosotros siempre vamos a ser somos dados a equivocarnos. No podemos decirle a un trabajador que olvide el problema que tiene o que deje los problemas afuera, porque aquí somos otros. No, nosotros no somos uno en la casa y uno en el trabajo. Si nosotros tenemos una gran angustia en la casa, pues lamentablemente nuestra cabeza va a estar así también en el trabajo. Entonces, si yo no estoy siendo tan observador, el control de mi empresa debe estar dado para cuidarme y protegerme en caso de que yo esté descuidado en alguna cosa. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, que los seres humanos somos propensos a los errores operativos, pero el control y las barreras de nuestras empresas me deben dar para que también me ayuden a proteger. Los agujeros, no se les olvide el queso, esos agujeritos son fallas. Entonces, revisen cuántos agujeros del queso pueden tener en sus empresas, cuántas fallas se pueden estar presentando, cuántas fallas podremos estar ocultando, cuántas estamos callando y no le estamos poniendo atención. Y estas siempre van a estar mutando, nos dice la teoría y me gusta, mutando es que están cambiando, son cambiantes, o pueden abrirse en más, pueden crecer o pueden disminuir, pueden cambiar de tamaño y de posición según lo efectivos que sean los controles que nosotros dispongamos. Y los accidentes generalmente causados por la coincidencia o convergencia de múltiples factores, evitemos solamente pensar que son errores humanos. Siempre habrán multicausalidad, habrán condiciones del entorno y de las personas. ¿Para qué nos va a servir esta información? Para generar planes de acción, planes de mejoramiento, acciones correctivas, acciones preventivas, acciones de mejora. Pero para ello debemos caracterizar la problemática, conocerla, no ser unas personas del equipo de seguridad y salud en el trabajo que solamente dan órdenes desde el escritorio. No, conectémonos con las áreas de trabajo, conectémonos con los trabajadores, vayamos hasta el sitio, revisemos qué está sucediendo, observemos con mucho detalle, con mucho detenimiento, preguntémosle a los trabajadores cómo harían ellos un trabajo más seguro, qué nos pueden proponer de mejora para tenerlo en cuenta. Hagamos planes de acción que sean reales, no planes de acción solamente preparándonos para una auditoría y después olvidarlos, que sean planes de acción que sean reales y que sean ejecutables. A veces es bonito soñar y siempre es bonito soñar, pero también necesitamos aterrizar para que los podamos llevar a la realidad. Verifiquemos la efectividad de las acciones, no olvidemos esos planes de acción.
les quiero apostar y quiero decirles que apenas terminen esta formación, revisen cuántos planes de acción ustedes tienen por ahí en las investigaciones de accidentes de hace un tiempo y no hicieron nada con esto. Planes de acción que ni siquiera se diligenciaron y que quedaron allá en el papel. Revisemos eso porque si no, realmente no estamos avanzando tanto en la prevención como debería ser. Estandaricemos y hagamos seguimiento. Entonces, establezcamos prioridades, preguntémosles a los trabajadores cómo podemos hacer un mejor trabajo y compartamos el sistema de gestión con la gente. Esto no es solamente de nosotros, no es solamente del responsable del sistema, esto es de un conjunto de personas. Finalmente, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todas estas teorías que acabamos de compartir, lo que nos va a llevar es a que podamos llegar sanos y seguros a nuestros hogares, que podamos cenar con nuestras familias, que podamos seguir cumpliendo nuestros sueños y nuestras metas. Esa es la esencia y lo lindo que tiene nuestro sistema de gestión. Espero que hasta ahí vayamos bien, que hayan estado súper atentos a las preguntas iniciales y que hayan tomado nota de lo que más les llamó la atención. Y en este momento vamos a activar el sondeo nuevamente para revisar si tuvimos eficacia y efectividad en esta capacitación. Vamos a ver cómo nos fue y qué tan atentos estuvieron el día de hoy ustedes. Querida Linita, estoy feliz porque esta sala, Linita, esta sala está, pero muchísima gente maravillosa, 1.344 personas conectadas con nosotros y esto cada vez crece más. Muy bien, muy bien. Bueno, listo. Entonces, voy a plantearles las preguntas nuevamente, Linita, y tú me ayudas con los porcentajes. Claro que sí. Amigos, las causas inmediatas. Entonces, causas inmediatas, y eso está escrito en mayúscula, se presentan A, antes del incidente, B, antes del accidente, C, A y B. Recuerden la teoría del efecto dominó, la gráfica del dominó. Señora, regálame un momento, espérame porque no estamos viendo la pregunta en pantalla. Espérame un momento. Le pedimos al ingeniero que por favor nos apoye ahí con la primera pregunta para que los asistentes la puedan observar y puedan seleccionar la respuesta correcta. Listo, Linita, me vas contando. Listo, yo te cuento porque, espérame, no la estamos viendo. Me vas contando tranquila cuando ya se vea en pantalla. Listo. Mientras tanto, bueno, listo, ¿ya se ve? No, todavía no. Bueno, es que les voy a recordar ya, ahora sí. Listo, excelente. Ya, ahora sí para que ellos voten. Listo, amigos. Entonces, pilas con esto. Causas inmediatas. ¿Recuerdan el ejemplo del piso enjabonado que les contaba? Que me paso por allí, el piso está resbaloso, piso jabonoso, no está demarcado. Entonces, esas causas inmediatas se presentan antes del incidente, antes del accidente o A y B. Bueno, ya acá nuestros participantes están votando, están seleccionando la respuesta correcta. Vamos a darles 5 segunditos más rápidamente. Muy bien. Y me encantaría, mientras tanto, mientras terminan de pensar, que me pusieran en el chat y ahorita Lina me ayudas a leerlos, ¿cuál teoría les gustó más? ¿La pirámide de la accidentalidad, la del queso suizo o les gustó la del efecto dominó? Perfecto, bueno, por acá ya tenemos los resultados y te cuento que el 11% nos dijo antes del accidente, el 10% antes del accidente y el 79% nos dijo que la A y la B son correctas. Entonces, cuéntanos tú cuál es la respuesta correcta, Hilda. Amigos queridos, recuerden lo siguiente. Siempre antes de ocurrir un accidente se presentan muchos factores, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que antes del accidente está el incidente? Entonces, en ese caso, son dos factores, o sea, la causa inmediata nos va a impactar el incidente, pero también nos impacta el accidente, nos impacta las dos cosas. Entonces, A y B son correctas. La respuesta correcta es la C. No olviden esto. Recuerden el efecto dominó
La causa inmediata se nos va a dar antes de la lesión, antes de la pérdida, y se nos va a dar también antes del incidente. La C es la respuesta correcta. Vamos con la Perfecto. segunda. Muy bien, vamos entonces con la segunda. Los accidentes de trabajo ocurren por A, factores personales, B, factores multicausales, C, ninguna de las anteriores. Hilda, confírmame porfa si estás viendo el chat, porfa. Si de pronto estás viendo las respuestas que nos están dando los asistentes. Sondeo. Ahí en el icono de preguntas. ¿Sí? Pues Linita, no mucho, no, no, mi Listo, Linita, ya ahorita porque te cuento entonces. Por listo, ahora no te te voy a preocupes. contar los resultados. El Dale. 3% nos dijo factores personales, el Ujú. 91% factores multicausales y el 5% ninguna de las anteriores. Cuéntanos cómo Súper. nos fue con esta. Amigos queridos, felicitaciones y carita feliz a los que pusieron que es la B. No olvidemos que son factores multicausales, nunca va a ser solamente producto de la falta de observación de la persona o de un acto inseguro. Se combinan las dos cosas, el entorno, la condición insegura y el acto y el comportamiento de la persona. Entonces, factores multicausales es la respuesta correcta. Muy Muy bien. bien. Entonces, la tercera y última, el nexo causal. ¿Se acuerdan que esa fue la primera que les conté, que les compartí y que les hablaba, que les iba a contar también desde un concepto jurídico? Que esto lo hablamos mucho en el derecho penal, que se habla mucho del nexo causal. El nexo causal puede considerarse como el enlace. ¿Se acuerdan también que les señalé palabras en color rojo? El enlace entre un hecho culposo con el daño causado, o el vínculo entre la conducta y el daño, o A y B son correctas. ¿Qué contestarían ustedes? Además, si fueran abogados, ¿ustedes qué contestarían? Nexo causal, causa-efecto. Listo, ya tenemos resultados. El 19% nos dijo el enlace entre un hecho culposo con el daño causado, 7% vínculo entre la conducta y el daño y el 75% nos dijo que la A y la B son correctas. Cuéntanos, mi querida Hilda, cómo nos fue. Bueno, muy bien, me hubiera encantado que ese 75% que contestó la C hubiesen sido más, ¿no? Porque es la respuesta correcta a la C. Entonces hay un enlace entre el hecho culposo que yo les explicaba, que la culpa es el conocimiento de la situación, pero no la voluntad del daño. Entonces hay un conocimiento del hecho culposo y hay un daño. Y hay un vínculo entre la conducta y el daño. Si no hay un comportamiento, pues no se va a generar el daño. Entonces, A y B son correctas, la respuesta correcta es la C. Amigos queridos de mi corazón, pues me encanta haber de verdad podido aportarles algo diferente, algunas ideas de pronto complementarias a lo que ustedes ya vienen trabajando. Leer sobre ese tema de control total de pérdidas es bien interesante, sobre el error humano es bien chévere para seguir fortaleciendo los programas preventivos de seguridad y salud. Y no olvidemos empezar a conectarnos más allá del accidente con el incidente para hacer de verdad controles efectivos y preventivos. Lina hermosa, de pronto no sé si tenemos un minuto para preguntas y si las tenemos o comentarios de nuestros participantes. Bueno, por acá sí hay hartos comentarios, de acuerdo a la pregunta que tú estabas realizando ahorita, entonces te voy a leer algunos. Bueno, por acá Nancy Zuluaga dice que le gustó mucho la del queso por sus Chévere. enseñanzas. Por acá Esmeralda dice que todas le gustaron. Edith nos dice la teoría del queso suizo me gustó más. A ver, que por acá, ¿qué más nos dicen? La teoría del queso. Por acá Dirly Piedad nos dice gracias, excelente Hilda, bendiciones. Te dejan también comentarios. Por acá, a ver qué más nos dicen. Muchas gracias, ingeniera Hilda. Excelente conferencia, bendiciones. Nos dice Levis del Carmen, que siempre nos acompaña.
Excelente como siempre, gracias por el tema, mil gracias, muchas gracias. Bueno, mi querida Hilda, y como siempre, por supuesto, dándote las gracias por acompañarnos el día de hoy y contigo nos vemos nuevamente hoy a las 4 de la tarde. Sí, amigos queridos, no se les pase, acompáñenos. Vamos a tener algo muy bonito y especial para nuestro querido sector de hoteles y restaurantes, pero también es algo aplicable para todos. Entonces, entre más tengamos nuestra conciencia abierta para el aprendizaje, recordemos que nuestro cerebro es una esponjita que recoge cosas interesantes. Entonces, todo eso que aprendamos todos los días de verdad nos va a servir para nuestra vida personal y nuestra vida laboral. Entonces, acompáñenme a las 4 de la tarde. Les envío un abrazo fuerte. Sí. Sigamos Un cuidándonos. abracito fuerte para ti. Un abrazo. Adiós, adiós. Que tengan un feliz almuerzo, una feliz tarde para todos. Los dejamos con el siguiente video. Es tiempo para pensar distinto. 10 recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas. Recomendación número 1. Sigan las medidas de seguridad y salud adecuadas para mitigar la propagación del virus. Para salvar vidas. Recomendación número 2. Comuniquen a los trabajadores que deben conocer los síntomas del COVID-19 y el modo de evitar su contagio para salvar vidas. Recomendación número 3. Eduquen porque se debe promover el distanciamiento físico y la higiene en el lugar de trabajo o en casa. Para salvar vidas. Es tiempo para pensar distinto.